Nos vamos a enlazar ahora mismo con la doctora Rosa Luz López. Ella es vocera de Salud. La vemos en pantalla. Bienvenida, doctora López. Conversemos sobre la importancia del uso de la mascarilla, por favor. ¿Cuánto ayuda a reducir realmente los contagios? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hay que recordar que lo más importante en toda enfermedad, y más todavía en una enfermedad infectocontagiosa como es COVID-19, es la prevención. En la prevención, la herramienta que más han demostrado en reducir los contagios es el uso de la mascarilla combinado con el distanciamiento social. De acuerdo. Cuando ustedes tienen dos personas, un interlocutor contagiante, enfermo y de repente asintomático, ¿no? Y un receptor que es una persona que no está contagiada, sin mascarilla, las posibilidades de contagio dentro de un ambiente cerrado a menos de 2 metros de distancia son más de 95%. Cuando usted le pone primero al receptor del probable contagio, a la persona sana, una mascarilla, las posibilidades empiezan a bajar. Bajan más cuando se pone la mascarilla el que está enfermo, y cuando los dos utilizan la mascarilla, las posibilidades de contagio bajan alrededor del 1%. Entonces, la herramienta más importante ha sido la mascarilla. De acuerdo. Ahora, ¿qué mascarilla? ¿Cuándo usar doble mascarilla también, por favor? La mascarilla en este momento más importante parece ser más bien la mascarilla de uso médico, la KN95, o por lo menos la mascarilla quirúrgica, porque la densidad de sus fibras ejecuta un mucho mejor bloqueo de lo que son los aerosoles. Debe recordarse que estamos en una enfermedad en la cual hemos estado aprendiendo mientras hemos estado luchando con ella. Las primeras medidas iban mucho a lo que eran las precauciones de contacto y la gota gruesa en lugar de los aerosoles. Más allá de un año de conocer esta enfermedad, sabemos ahora que los aerosoles son la principal forma de contagio de la enfermedad. Así es. Por lo tanto, hay que dirigirnos a bloquearlos. Y bloquearlos no solo implica la mascarilla. Recuerden ustedes, los aerosoles son partículas muy finas que van a estar flotando en el ambiente unas 3 a 4 horas la mayor parte de las veces. Y por lo tanto, esa es la razón de que el distanciamiento sea importante y el evitar los espacios cerrados y las aglomeraciones. Bien. Más de 2 metros de distancia, cambios de aire, ventilación, son muy importantes para poder evitar el contagio. Importante porque, claro, al inicio, hace más de un año, al inicio de la pandemia en nuestro país, incluso se usaba esta mascarilla de tela simple y uno sentía precisamente que en algo se estaba protegiendo, pero hoy por hoy sabemos que no se puede usar cualquier mascarilla porque no nos protege adecuadamente. Ahora, usted ha precisado la ventilación y hay que sobre ello conversar detalladamente porque no es cualquier ventilación, no se trata del aire acondicionado simple, el ventilador, sino de una ventilación natural, doctora López. Así es, estamos hablando de aire que entra y aire que sale. Es decir, yo tengo que estar en una habitación que tenga un flujo de aire de ingreso y un flujo de aire de salida. No se trata tampoco de colocar un ventilador. Cuando ustedes más bien colocan un ventilador de estos de hélice, lo único que hace es revolotear en cualquier parte de la habitación esta nube viral que va finalmente a terminar en el contagio de las personas, ¿no? Entonces, eso es importante. El aire acondicionado por sí solo le da una sensación de frescura y de comodidad, regula la temperatura, pero no significa que se esté removiendo el aire del interior de la habitación. Por eso es que los aviones, con sus flujos de aire de ingreso y de salida, se están convirtiendo en este momento en ambientes que tienen un poco más de seguridad, por ejemplo. De acuerdo. A pesar del frío, ¿no? Tratar de siempre estar con el aire, el ambiente ventilado, ventanas o puertas abiertas, sobre todo cuando estamos con personas con las que no convivimos. Ahora, una pregunta importante también, doctora, cuando se tiene un paciente COVID en casa o ha sido dado de alta, por ejemplo, estamos viendo el caso del hermano de la señora Fujimori, va con el virus, ¿al cuánto tiempo de identificarse la enfermedad, a pesar de que pueda tener algún malestar corporal, se sabe que la persona ya no contagia, ya no esparce estos aerosoles con el virus allí mismo?
Eso se conoce como alta epidemiológica. El alta epidemiológica está definida para los pacientes que se encuentran con enfermedad leve a moderada en 14 días. O sea, más allá de los 14 días, esta persona ya no es contagiada. Y una persona con una enfermedad severa, que está intubado, con una neumonía con oxígeno en el hospital, severa o crítica, estas personas tienen una alta epidemiológica más allá de los 21 días. De acuerdo, bien. Ahora, también se habla del uso del protector facial y hay esta recomendación de la doble mascarilla. ¿Usted tiene alguna precisión respecto a esos usos, a esas recomendaciones? Hay que puntualizar dos cosas. Por favor. Primero, la mascarilla más efectiva que tenga, sea una quirúrgica o una N95, si es que van a usar su doble mascarilla con la otra, con la de tela, tienen que colocar la mejor mascarilla en forma directa a la cara. Si van a usar, por ejemplo, KN95 más la mascarilla simple quirúrgica, la mascarilla simple debe estar por encima de la KN95, lo cual le da un mayor tiempo de duración a la KN95. Pero la idea es que la cara esté lo más herméticamente sellada con respecto a las personas, al aire ambiente, y que esté bien cubierta la nariz, la boca y el mentón. Es decir, tenemos que cubrir desde el puente de la nariz hasta abajo. Es importante también que las mascarillas todas tienen una especie de parte de metal en la parte del puente que sirve justamente para poderlo ajustar, para evitar que nosotros tengamos un ingreso así por la parte superior, ¿no? Entonces nosotros ajustamos la mascarilla y en el caso de las mascarillas de cierre más hermético hay que cerrarlas bien contra la parte de los auriculares, o sea, la parte de atrás, de acuerdo a cómo la tengo. Y si ustedes quieren usar la mascarilla de tela, va encima y va a ser simple y llanamente una protección adicional, pero la mascarilla principal tiene que estar directamente contra su Y cara. jamás el Protector facial no la reemplaza. Quiero expresar que veo en algunos programas de televisión algo que puede ser tomado con mucha ligereza por parte de la población, y es que ven a los que están allí en el programa, muy popular por cierto, los ven solamente con el protector y piensan que eso es correcto, y eso no es correcto. Creo que ahí hay que generar un poco más de conciencia cívica al respecto. De acuerdo, doctora. Entonces hablamos de ventilación, el uso de la mascarilla doble, que le parece pertinente en todo caso para protegernos mucho más de la enfermedad. Pero también es cierto que ahora mismo, a ver, si estamos, usted nos decía la mascarilla, pero también el distanciamiento, pero en el transporte público muchas veces eso no se cumple, sobre todo en zonas donde no hay tanto control. Usted podría decir que usando la recomendación de doble mascarilla, también en el transporte público, sí que vamos a bajar los contagios a pesar de las aglomeraciones que allí se ocasionan. Un ambiente cerrado como el transporte público siempre va a ser un riesgo mayor. Si las ventanas están abiertas, disminuye el riesgo, disminuye la carga viral que va a haber en el ambiente porque va a producir la ventilación natural. En el transporte público, doble mascarilla y protector facial, y eso debe ser una conducta constante. Debe exigirlo también el mismo personal del transporte público o los supervisores. De acuerdo, y en la medida de lo posible no estar movilizando mucho a los menores de 5 años, me imagino que son aquellos que no usan mascarillas, y así esté el papá o la mamá, probablemente él podría enfermarse. Así es, efectivamente, y debemos recordar que ahora estamos viendo mucho más niños y muchos más adolescentes dentro de nuestras unidades. En la ola anterior, en nuestro hospital, recibimos en total 3 pacientes que eran predominantemente adolescentes. Ahora estamos recibiendo 1 por semana en promedio, y eso ya es bastante para ventilador mecánico. No creo que ningún padre quiera exponer a sus hijos a esta situación. No, y la cantidad de ventiladores o de camas UCI para niños es totalmente pequeña respecto a la de los muchísimo adultos. Más pequeña. Muy pequeña. Muchísimo más restringida. Sí. De acuerdo. Ahora, el tema de las variantes versus la vacunación, ¿cuánto nos preocupa en un país donde finalmente recibimos todavía personas de otras partes del mundo que podrían contagiarse también por viajeros que se encuentren en otros países cuando finalmente lleguen aquí a nuestro país?
Considero que las estrategias deben ser múltiples. Creo que el rastreo de potenciales ingresos de fuera debe ser parte probablemente de las estrategias que tome nuestro gobierno para seguir conteniendo esta pandemia. No nos podemos dar el lujo a estas alturas de tener otra ola con pacientes que realmente con una variante de este tipo. No podríamos. Hay que recordar que en este momento siguen saturados nuestros hospitales. Miro las imágenes que ustedes han mostrado hace poco de los centros comerciales y la verdad es que me recorre un escalofrío, porque probablemente esa repercusión la veamos en unas 2 a 3 semanas y hay que recordar que COVID va dejando pacientes que van ocupando por tiempo prolongado las unidades. Por lo tanto, no es que en este momento pasa la unidad, la segunda ola y se vacían las camas. Ya lo hemos pasado entre la primera y la segunda. Las camas críticas, las camas más valiosas no se han vaciado. No ha sido posible que haya un momento de descanso para todas estas áreas y no creo que entre la segunda y la tercera tampoco lo tengamos. Lo mejor sería evitar por todos los medios que no haya una tercera ola. Y eso es una responsabilidad compartida, de acuerdo, autoridades y ciudadanía. Pero entonces usted ve con mayor posibilidad la existencia de esa tercera ola. Yo no la descarto. Y no la voy a descartar mientras no tengamos un porcentaje alto de vacunación y mientras no tengamos una conducta más uniforme y más consciente de toda la ciudadanía. De acuerdo. Ahora mismo también me imagino que en todo caso la velocidad de la vacunación tiene un valor importantísimo justamente en evitar que llegue la tercera ola. Ahora, esta futura llegada de las 3.000 camas UCI o a 3.000 camas UCI, como mencionó el ministro, la solución realmente, o solo estaríamos aumentando el número, la oferta para continuar llenando esta capacidad hospitalaria? La pregunta es quién los va a atender, señorita. Exacto. Ese es el problema, ¿verdad? No tenemos suficientes intensivistas. A menos que me diga que tenemos tecnología futurista para clonar intensivistas. Por lo menos, ¿cuánto se necesita para una cama UCI? Un intensivista, cada 6 pacientes requieren un médico intensivista, 3 enfermeras intensivistas, un técnico de áreas críticas y un fisioterapeuta para dar una atención de calidad. Ahí está, no es solo la cama UCI la solución, entonces nos faltan muchas cosas. La cama solita no hace nada. De acuerdo. Usted lo ha dicho entonces. Muy bien, doctora Rosa Luz López. Gracias por su tiempo y por ser tan clara en medio de toda la preocupación que tenemos ante una eventual incluso tercera ola. Gracias a usted. Muchas gracias y a no bajar la guardia. A no bajar la guardia. Ahí está, terminamos esta frase. Así es. Vámonos a